En el transcurso de nuestra vida a menudo escuchamos la frase presta atención o préstame atención, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa y por qué es tan importante. La atención es un proceso cognitivo que nos permite seleccionar, dirigir y discernir la información de nuestro entorno. Es nuestra capacidad de enfocarnos en una persona, objeto o pensamiento, ignorando otras cosas interesantes del ambiente. En pocas palabras, la atención nos permite elegir a qué hacerle caso y a qué no. Podemos clasificarla en distintos tipos, de acuerdo a ciertos criterios. Entre los más conocidos tenemos atención interna. Es nuestra capacidad de atender a nuestros propios procesos mentales y a estímulos como las sensaciones físicas. Por ejemplo, cuando fijamos la atención en nuestros pensamientos o en el latido de nuestro corazón. Atención externa. Se refiere a aquella que es captada por cualquier estímulo externo. Por ejemplo, el ruido de los vehículos cuando vamos conduciendo. Atención voluntaria. Es cuando tomamos la decisión de centrarnos en una actividad específica. Por ejemplo, atender cuando alguien nos está enseñando a hacer algo. Atención involuntaria. Esta depende de la fuerza con la que el estímulo llega a un individuo. Por ejemplo, voltear hacia algún lugar donde se genera algún ruido estrepitoso. Atención dividida. Ocurre cuando realizamos actividades de manera simultánea. Ejemplo, trabajar en la computadora, conversar con alguien y escuchar música, todo al mismo tiempo. Atención selectiva. Se da cuando focalizamos el interés hacia un solo estímulo. Ejemplo, hablar con una sola persona cuando se está en una fiesta. Atención visual. Es nuestra capacidad de percibir todo lo que ocurre dentro del campo visual y analizarlo debidamente. Por ejemplo, ver una película. Atención auditiva. Es cuando asimilamos información a través del oído. Por ejemplo, escuchar la radio. Como pueden ver, la atención está presente en cada instante de nuestra vida. Es la atención lo que nos permite dirigir nuestros recursos mentales hacia una dirección específica. ¿Por qué es tan importante prestar atención? En primer lugar, porque la atención está relacionada con nuestra capacidad de aprender y recordar. Para poder recordar algo, primero hay que aprenderlo, y para poder aprender hay que detenerse y prestar atención. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que durante el día estamos en muchos lugares y hacemos muchas cosas, pero solo recordamos algunas, y son aquellas a las que le hemos prestado atención. En segundo lugar, para lograr nuestros objetivos hay que enfocarse, y enfocarse significa prestar atención. En tercer lugar, cuando aprendemos a prestar atención, vivimos en el presente, lo cual nos permite disminuir el estrés y vivir en plenitud. Debido a las exigencias de la sociedad actual, los seres humanos constantemente practicamos la atención dividida, mejor conocida como multitarea, ignorando que la atención es un recurso limitado, porque aunque se pueden atender a más de una cosa a la vez, llega un punto en el que ya no es posible, ya que el estrés que ocasiona la presión de querer hacer todo al mismo tiempo acaba por enfermarnos. Nos pasamos la vida automatizando actividades para facilitar la multitarea. Por ejemplo, solo prestamos atención cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Luego repetimos las cosas de manera automática, como cuando aprendemos a conducir. Al principio prestamos atención a todo, pero con el pasar del tiempo, el cuerpo aprende a conducir solo. Es como si el cerebro ya supiera qué hacer, así que conducimos mientras vamos pensando en algo más. La gran mayoría de veces nuestro cuerpo está en un lugar y nuestra mente en otro, por la sencilla razón de que nuestra atención está enfocada en lo que pensamos, no en lo que hacemos.
Si pensamos por un momento, nos daríamos cuenta de que de todas las actividades que realizamos diariamente, la mayoría las ejecutamos automáticamente y el resto las realizamos sin prestarle atención. Por ejemplo, muchas veces estamos conversando con alguien y en vez de prestar atención a sus palabras, estamos pensando en que queremos revisar nuestro teléfono o en lo que haremos al llegar a casa. El gran problema en todo esto es que nos acostumbramos a vivir en piloto automático, mientras nuestra atención divaga en pensamientos de cosas que ya sucedieron o de aquellas que aún no sabemos si sucederán. Además, dividimos tanto nuestra atención queriendo hacer tantas cosas y estar en tantos lugares que al final no estamos en ninguna parte. Todo esto solo nos hace desperdiciar el momento presente. Si bien es cierto que la sociedad actual nos exige que seamos multitareas, esto no significa que debemos pasar nuestra vida en piloto automático, pensando en una cosa y haciendo otra, sin prestar la más mínima atención. Procura entrenar tu atención. Trata diariamente de que en alguna de las actividades que realices, tu cuerpo y mente estén de acuerdo, es decir, que lo que estés pensando sea en lo que estás haciendo. Meditar, leer y escuchar a otros con atención son algunas maneras de entrenar nuestra atención. En resumen, entrena tu atención para enfocarla en lo verdaderamente importante, ya sea un pensamiento o una actividad. Evita que se desperdicie en cosas sin sentido o en aquellos pensamientos que solo nos hacen desperdiciar energía. Ten presente que el buen manejo de la atención nos permite alcanzar el equilibrio entre lo que pensamos, hacemos y sentimos, y por lo tanto, consigue que estemos más presentes, enfocados y con toda nuestra energía fluyendo hacia una misma dirección. Que el ruido de tu propia mente no distraiga tu atención. Vive en el presente. Alinea lo que pienses con lo que sientas y haces.